cuidado deberemos de tener, y ese también va a ser así cuando tratemos el tema de la adopción de menores. ¿Por qué razón? En eso sí tenemos una posición en el legislativo. Porque efectivamente si se llegara en su caso, sin conceder, como decimos los abogados, a legislar en la materia, finalmente la decisión en estos casos son de mayores de edad, de adultos que pueden preferir o no el casarse, no casarse, hacer un contrato civil o no hacerlo. En el caso de los menores, que precisamente por su estado de indefensión no les permitiría tener un poder de decisión, yo lo que sí hago un compromiso es doble cuidado tendremos de analizar. No sé si el resultado de un dictamen en su momento sea positivo o no positivo, pero precisamente por hablar de niños, arquitectos, tendríamos necesidad de tener doble cuidado en la modificación o posibilidad de modificación o de derogación de cualquier artículo, porque el menor no tendría el derecho de elección, a diferencia de quien aceptara o no un pacto civil o no un pacto civil, que finalmente son mayores de 18 años y que en su caso tendrían su propia decisión de ser o no ser. En el caso de los niños, arquitecto, yo lo que sí le digo es, nosotros ya iniciamos mesas de trabajo, pero no con esta figura de personas de la misma preferencia sexual, sino de cómo la adopción en Nuevo León debe de modificarse. Se hicieron mesas de trabajo a nivel federal para flexibilizar, no que se adopten más niños, sino que haya más posibilidad para mayores personas de que esos niños tengan un padre y una madre como les hace falta. Diputado Alfonso Robledo. Bien, pues es igualmente complejo. Creo que primeramente habría que ver este tipo de trámites de adopción un poco más ágiles para la gente que ya pueda adoptar, que ahorita son prácticamente todos y que finalmente son muy difíciles. Sí. Y por ahí deberíamos empezar. También pienso, esa es la manera personal de verlo, que si se discute matrimonio entre personas del mismo sexo y se aprobase, prácticamente irían de la mano, porque ni modo que un cónyuge no pudiera tener ya en calidad de cónyuge los mismos derechos de cualquier cónyuge que tiene otras familias de otro tipo o bien heterosexuales. Entonces por eso hay que ser bastante cuidadosos de dar el primer paso, analizarlo bien, porque no estoy seguro de hasta dónde podemos encontrar este tipo de situaciones donde quién decide por el niño y cuál es la familia ideal para un niño que no tiene cómo decidir. ¿Y quién va a decidir eso y quién lo va a fundamentar? Bueno, pues no tenemos nada a la mano. Y aquí también tiene que ver pues qué opina cierta gente, la gente que sabe del tema y pues la voluntad popular, ¿no? Doctora Rosalinda Sepúlveda, esta es para usted, Esperanza Martínez. Dice, en los derechos de los niños se dice que tengan un papá, una mamá y una familia. Así que están cometiendo una injusticia con los niños que son adoptados por matrimonios gays, porque crecerían con un desequilibrio, sobre todo cuando entren a la escuela, no sabrán cómo decir yo tengo dos mamás o dos papás. Esta pregunta se repite mucho desde el domingo pasado. Sí. Usted como psiquiatra con sus 35 años de experiencia, ¿qué le responde a las personas que tienen esa duda? O muchos de ellos piensan que sí, pues esto influiría mucho en la conducta de un niño o de una niña. Por supuesto que tiene que afectar. Sin embargo, nosotros no podemos detener un proceso. Estábamos hablando, por ejemplo, de la discriminación antiguamente pues hacia la raza negra, ¿verdad? Hacia la raza negra, discriminaciones hacia los pobres, discriminaciones, etcétera. Aquí es otro proceso más, una discriminación hacia cierto grupo de gente. Yo me apoyé en la revista de Pediatrics, en la que se hicieron, contestando la pregunta en Estados Unidos, esta revista es oficial, estados en los que predominan las parejas homosexuales no casadas, es en Vermont, California, Washington, Massachusetts y Oregón. Hicieron un censo en el 2000, en este trabajo de investigación, y reportaron que había 600,000 personas de parejas no casadas del mismo sexo. ¿Sí? De estas, el 34% de las lesbianas actualmente están creando niños y el 22% de los hombres homosexuales también están creando niños. El 6% de estas parejas están creando niños adoptados. Las pruebas psicológicas, que eso es lo más relevante, hasta ahorita en este estudio que llevan más de 30 años, dice que hay pocas diferencias en los últimos 30 años de investigación comparando madres lesbianas y heterosexuales
en cuanto a autoestima, ajuste psicológico y actitudes respecto a la crianza de los hijos. Los padres gays siguen más las reglas y la disciplina en los niños y le ponen énfasis al desarrollo de habilidades cognitivas y se involucran más en actividades con los hijos. Y hacen una conclusión de que no se han encontrado diferencias significativas en la preferencia sobre juguetes, juegos y actividades, vestimenta o amistades de niños y niñas de madres lesbianas y heterosexuales. Y esto está documentado, insisto, para la persona que lo quiera consultar y consultar la página. Esto es basado en los argumentos científicos, en el método científico, y creo que en parte contesta mi pregunta. Sí. Y una pregunta basada también en esto es simplemente el rol masculino y el rol femenino en las parejas de homosexuales, de lesbianas o gays deben de reforzarse según el sexo del niño que vayan a criar. Bien. Doctor, hay un señor Montes también que nos hizo llegar un escrito desde el viernes. Aquí, para él, dice que la pregunta básica sería esta, pero como habla de cromosomas, la pongo a su consideración y al resto de la mesa, Claro. ¿les parece? Dice el señor, la pregunta básica sería si la respetable señora lesbiana con sus cromosomas XX y el respetable señor homosexual con cromosomas XY defienden su tendencia sexual, lo hacen por cuestión genética o por un trastorno de conducta. Esto de los cromosomas, ¿cómo está? Digo, Simplemente para yo soy orientación de la... ignorante en eso. No, ¿Hay cromosomas diferentes? El cromosoma XX es de la mujer y el cromosoma XY es del hombre. ¿Un planteamiento así es correcto? Es que no entendí la pregunta. Sí, que si la actitud, o sea, la defensa que hacen los homosexuales o las lesbianas, así como lo interpreto yo, lo hacen por cuestión genética o por No un tiene que trastorno ver- de conducta.